Listo para otra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del reclutamiento y la selección de personal, especialmente enfocados en las tendencias que se perfilan para el 2025. Exactamente. Vamos a usar como base el módulo 1, gestión del talento humano, reclutamiento y selección de personal tendencias para 2025 para esta conversación. Exacto. Y nuestra misión hoy es básicamente destilar lo esencial para que todos ustedes, ya sean estudiantes o profesionales interesados, puedan entender cómo se está encontrando y, lo que es más importante, cómo se está eligiendo al mejor talento en las organizaciones. Bien. Y como bien dice Chiavenato en 2011, el reclutamiento y la selección son un conjunto de técnicas para atraer candidatos y elegir a los más adecuados. No se trata solo de acumular currículums, Claro. sino tener una estrategia clara para encontrar al candidato ideal para cada puesto. Y esto es crucial porque una mala contratación puede costar mucho tiempo y dinero, como mencionan Bolander y otros en su libro de 2013. Totalmente. O sea, entender este proceso es súper importante, no solo para las empresas, sino también para ustedes, que se están preparando para el mundo laboral. Exacto. Entonces, comencemos por la base. ¿Qué tal si nos adentramos en el análisis y la descripción de puestos? Por supuesto. Según el módulo, esa es la técnica fundamental para identificar las habilidades y características que necesita un candidato para tener éxito en un puesto. ¿Y cuál sería el objetivo principal de este análisis? Bueno, lo más importante es tener una comprensión muy clara de las tareas, las responsabilidades y los requisitos de cada puesto. O sea, como una radiografía del puesto. Exactamente. Sin esto, es muy difícil definir el perfil del candidato ideal. Claro. Y esto, a su vez, impacta directamente en la planificación de los recursos humanos. O sea, que el análisis de puestos nos ayuda a saber qué tipo de talento necesitamos, en qué cantidad y con qué habilidades específicas. No. Así es. Y para realizar este análisis se pueden utilizar diversas técnicas como la observación, la revisión de manuales, entrevistas, encuestas. Es un proceso bastante completo. Y algo muy interesante es que, además de ayudarnos a encontrar al candidato ideal, también nos sirve para establecer una estructura de remuneración justa. Claro, porque al entender las habilidades y responsabilidades del puesto, podemos determinar un salario que sea justo y competitivo. Exactamente. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la industria manufacturera, donde las habilidades técnicas y los conocimientos especializados son críticos. La descripción del puesto y la compensación deben reflejar esa importancia. Totalmente. Bueno, una vez que sabemos qué perfil buscamos, ¿cómo encontramos a esas personas? Hablemos de las fuentes de reclutamiento. Claro. Aquí es donde las empresas definen sus estrategias para atraer candidatos. Y la elección de la fuente adecuada es clave para el éxito del proceso. Tenemos los portales de empleo como InfoJobs, LinkedIn, Indeed. Estos sitios tienen un gran alcance, pero la desventaja es que los candidatos pueden no ser tan específicos. Y luego están las redes sociales, ¿no? Que se han convertido en una herramienta fundamental para el reclutamiento. Sí, plataformas como LinkedIn, Twitter, Facebook permiten una interacción más directa con los candidatos, pero requieren tiempo y una estrategia bien definida. También tenemos las agencias de colocación que cuentan con bases de datos de candidatos preseleccionados Claro. y ofrecen ciertas garantías, pero suelen ser más costosas. Y para la búsqueda de ejecutivos de alto nivel, tenemos a los headhunters, que se especializan en la búsqueda personalizada y discreta. Sus honorarios son más elevados, claro. Y finalmente, los institutos de formación, como universidades y escuelas técnicas, son una buena fuente para encontrar candidatos con conocimientos específicos. Sí, aunque tal vez con menos experiencia laboral. Correcto. Y dentro de estas fuentes tenemos dos grandes estrategias: el reclutamiento interno y el externo. Exacto. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de cada una? Bueno, el reclutamiento interno, o sea, buscar candidatos dentro de la empresa, tiene la ventaja de fomentar la promoción y retención del talento. Claro. Esto motiva a los empleados, reduce los tiempos y costos de capacitación y mejora el clima laboral. Pero también puede generar competencia interna y limitar la entrada de nuevas ideas. Claro. Un ejemplo exitoso de reclutamiento interno es Google, con su programa Googlers to Googlers. Exacto. Y el reclutamiento externo. El reclutamiento externo amplía la base de candidatos, trae nuevas habilidades y experiencias y facilita la búsqueda de perfiles específicos. Pero también es más costoso, lleva más tiempo y puede generar incertidumbre entre los empleados actuales. Claro. Un caso de éxito en reclutamiento externo es Procter & Gamble con su estrategia global, que les permite acceder a talento diverso en diferentes mercados. Ok. Y una vez que hemos atraído a los candidatos, llega el momento de la selección. ¿Cuáles son las etapas clave
de este proceso? Bueno, la selección es la fase donde identificamos a los candidatos más adecuados para el puesto. Y aquí es fundamental tener claro el perfil del candidato ideal. Las etapas comunes incluyen la revisión de currículums y solicitudes, las entrevistas, las pruebas de habilidades, los exámenes psicológicos y la verificación de referencias laborales. Es un proceso bastante completo para evaluar a los candidatos desde diferentes ángulos. Exacto. Y en cuanto a las técnicas de selección, ¿cuáles son las más utilizadas y efectivas? Bueno, tenemos las entrevistas estructuradas, que siguen un guión predefinido, las entrevistas por competencias, que se centran en evaluar habilidades y comportamientos en situaciones específicas, las dinámicas de grupo, para evaluar el trabajo en equipo, y los juegos de rol, para simular situaciones del puesto. Es importante elegir la técnica adecuada según las necesidades del puesto y la organización. Y, por supuesto, garantizar la objetividad y la transparencia para evitar la discriminación. Hablando de herramientas, las redes sociales se han convertido en un recurso muy importante para los reclutadores. Sin duda. Estudios indican que el 70% de los empleadores utilizan las redes sociales para investigar a los candidatos, según Career Builder en 2018. Buscan información sobre la experiencia laboral, la formación, los intereses, la personalidad, incluso para verificar la información del currículum. O sea que las redes sociales son una herramienta poderosa, pero hay que usarlas con responsabilidad. Totalmente. Hay que ser muy cuidadosos para evitar caer en prejuicios o hacer interpretaciones erróneas. Claro. Y ya que hablamos de conocer a los candidatos, las entrevistas siguen siendo una pieza fundamental del proceso. ¿Cuáles son las técnicas de entrevista más efectivas que debemos conocer? Bueno, ya mencionamos las entrevistas estructuradas y por competencias, que son muy útiles para evaluar habilidades y conocimientos. Las dinámicas de grupo también son muy valiosas para observar las habilidades sociales y de trabajo en equipo. Un ejemplo interesante es Sapos, que utiliza la entrevista de la cultura para evaluar si los valores del candidato se alinean con los de la empresa. Interesante. ¿Y qué otras modalidades de entrevista existen? Tenemos la entrevista situacional, donde se plantean situaciones hipotéticas para evaluar la resolución de problemas, y la entrevista conductual, que se basa en experiencias pasadas para predecir el comportamiento futuro. También tenemos las entrevistas telefónicas o por videoconferencia para candidatos remotos, la entrevista de panel con varios entrevistadores y la entrevista en grupo con varios candidatos a la vez. O sea que la elección de la técnica dependerá de lo que queramos evaluar y del tipo de puesto. Exacto. Y después de las entrevistas, llega el momento de la evaluación. ¿Cómo podemos evaluar a los candidatos de forma justa y efectiva? La evaluación debe ser un proceso objetivo y justo, basado en criterios claros y relevantes para el puesto. Habilidades técnicas, experiencia, habilidades interpersonales, comunicación, y hay que utilizar técnicas de evaluación adecuadas al puesto. Claro. Por ejemplo, pruebas de venta para un puesto comercial o dinámicas de grupo para evaluar liderazgo. Un ejemplo interesante es Amazon, que en 2015 revisó su sistema de evaluación para garantizar la igualdad de oportunidades. Claro, un aspecto fundamental. Y hablando de selección, inevitablemente hay candidatos que no cumplen con los requisitos. ¿Cómo se gestiona la descalificación de esos candidatos? Bueno, la descalificación es un proceso necesario para eliminar a los candidatos que no cumplen con los requisitos mínimos, como dicen Mondi, Noy y Premo en su libro de 2016. Se utilizan técnicas como la revisión de currículums, pruebas específicas, entrevistas telefónicas, Claro. para reducir el número de candidatos y enfocarse en los que tienen mayor potencial. Por ejemplo, si un puesto requiere un título universitario y el candidato no lo tiene, se le descalifica en esa etapa. Esto ahorra tiempo y recursos. Totalmente. Y una vez que encontramos el candidato ideal y lo incorporamos a la empresa, ¿qué sigue? Hablemos de la integración y la retención de empleados. La integración y la retención son cruciales para el éxito de cualquier organización. Un buen proceso de inducción, la asignación de un mentor, la identificación de necesidades, planes de desarrollo personalizados. Son elementos clave para que los empleados se sientan valorados y quieran quedarse en la empresa. Claro. Empresas como Airbnb, con su cultura y programa de mentoría, o Patagonia, con su ambiente positivo y oportunidades de desarrollo, son buenos ejemplos de esto. Exactamente. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las tendencias y desafíos que se prevén para el 2025 en el reclutamiento y la selección? Bueno, hay varias tendencias clave. La diversidad e inclusión serán cada vez más importantes, lo que implica procesos más equitativos, lenguaje inclusivo y revisión de sesgos.
La automatización y la inteligencia artificial transformarán el análisis de datos y la identificación de candidatos. Ajá. Pero es crucial usar estas tecnologías con ética y transparencia. Claro. Las habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación, serán cada vez más valoradas. La experiencia del candidato será una prioridad con procesos más amigables, transparentes y personalizados. Y el trabajo remoto requerirá adaptar los procesos para evaluar las habilidades en entornos virtuales. O sea, un panorama en constante cambio. Y en cuanto a las habilidades y competencias que serán cruciales para los trabajos del futuro, ¿cuáles destacarías? Bueno, el Foro Económico Mundial en 2018 ya anticipaba que el 54% de los trabajadores necesitarían mejorar sus habilidades para 2022. Wow. La creatividad, la resolución de problemas complejos, la inteligencia emocional, el aprendizaje continuo ¿verdad? serán habilidades muy valoradas. El trabajo en equipo y la comunicación efectiva son imprescindibles, según el Consejo Nacional de Investigación de EIU en 2019. Y las habilidades digitales y tecnológicas, como la programación, el análisis de datos y la ciberseguridad, serán esenciales, según el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019. Claro, la tecnología es cada vez más importante. Exacto. Y la adaptabilidad y la flexibilidad serán cruciales para navegar un mercado laboral en constante cambio. Totalmente. Para terminar, hablemos del papel de la inteligencia artificial en la adquisición de talento. ¿Cómo está impactando en este campo? La IA está transformando todas las etapas del proceso. En la búsqueda, puede analizar grandes bases de datos y redes sociales para identificar candidatos, incluso pasivos. Ajá. En la revisión, puede automatizar el análisis de currículums y clasificar candidatos. En las entrevistas, se usan chatbots para primer filtro y el análisis de video para evaluar aspectos verbales y no verbales. Wow. Y en la evaluación, la IA facilita pruebas en línea, evalúa el ajuste cultural e incluso usa la gamificación para hacer el proceso más atractivo. Increíble. Realmente la IA está revolucionando la forma en que las empresas encuentran y seleccionan al talento. Así es. Bueno, esperamos que esta inmersión profunda en las tendencias de reclutamiento y selección para 2025 les haya dado una visión clara de este apasionante campo. Exacto. Hemos recorrido un largo camino, desde el análisis de puestos hasta el impacto de la IA, y esperamos que les sea útil para sus estudios o intereses profesionales. Así es. Y como reflexión final, piensen en cómo estas tendencias, especialmente la importancia de las habilidades y el papel de la tecnología, impactarán en sus futuras carreras. Exactamente. ¿Qué habilidades creen que serán más cruciales para el éxito en sus campos? Los invitamos a seguir explorando estos temas y a prepararse para un mercado laboral en constante evolución. Así es. Hasta la próxima. Adiós.